Estamos escuchando Masacre, la web del siglo. Acordate que tenemos una encuesta en nuestro Twitter, @falvivo. No le importa a nadie la encuesta. Tengo un audio, se filtró un audio comprometedor de Gabriel Bizán de este fin de semana. Nada que ver, no tiene ningún tipo de sentido lo que están haciendo, no va para ningún lugar. No sé qué hacer con esta información que se filtró, no sé si publicarla o no, si darla a conocer o no. Por eso le voy a preguntar a un especialista, alguien que sabe qué publicar y qué no publicar. Se trata de Santiago O'Donnell. Tenemos su libro acá, Argent Papers, sobre nuestra mesa. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Lucía? ¿Cómo estás? Sí, bueno, tenemos un problema acá en el programa. Se filtró un audio de un compañero, no sabemos si darlo a conocer o no. ¿Cómo tomar esas decisiones, no? Sí, difícil. No, ahí no, prefiero, te lo dejo a vos. Esa pata es medio real la que está planteando Lu. Claro. Sí, por ahí Santiago es un periodista más serio. Claro. Justamente. Ya escribió hace algunos años el libro Argent Leaks, que tenía que ver con todo lo que había de material en los Wikileaks que tenía que ver con la República Argentina. Sí. Y ahora, después de... ¿Se acuerdan de los Panama Papers cuando salieron el año pasado? Generaron cierta atención mediática y Santiago junto con Tomás Luquín escribió este libro que se llama Argent Papers, que lo estuvimos leyendo, Santiago, y es como un tema complejo de explicar a veces, ¿no? Sí, bueno, es un tema también que tiene que ver con los poderes más importantes, ¿no?, de la Argentina, que son los de las grandes corporaciones y los empresarios. Y me parece que, como vos decís, cuando salió el tema más mediático, salió más por el lado de los famosos, de los políticos, y en realidad lo que acá tenés es una gran fuga de capitales de todos los grandes empresarios, que muchas veces también son los que bancan a los medios. Entonces es la historia que menos se conoce. Claro. Pero sí, eso me parece que la historia es bastante sencilla en el fondo. Ahí va, la historia es sencilla, quizás los métodos que se utilizan para crear estas cuentas offshore y demás, y para rastrear a quienes los tienen y demás, se vuelven ahí medio complicados, pero porque es en definitiva el objetivo ese, ¿no? El de esconderse en esos métodos. Tal cual, me parece que tu lectura estuvo muy buena. Por ahí pasa, ¿no?, que hay una especie de opacidad de las grandes corporaciones, por la cual realizan todo tipo de actividades, muchas que tienen que ver con no pagar impuestos, que no es que solamente que dejan al país con menos plata para hacer cosas, sino que dejan al país con menos poder de decisión, ¿no? Y la verdad que ver cómo lo hacen y quiénes son con nombre y apellido es algo que por ahí es la gracia que tiene un poco este nuevo libro, que así como el otro se dedicaba a los secretos diplomáticos de Estados Unidos, esto tiene que ver con una gigantesca base de datos de un estudio panameño especializado en crear estos vehículos financieros, y dentro de eso subimos muy poco los periodistas a nivel mundial y mucho menos a nivel de Argentina, que tuvimos acceso a esa información, y ya con los medios, digamos, por ahí se hace difícil difundir toda esa información, sino porque algunos toman cierta parcialidad por un lado o por el otro, y entonces eso es lo bueno de poder hacerlo en un libro donde podemos contar exactamente todo, con todas las personas y las empresas que figuran en los Panama Papers, por lo menos el capítulo argentino. Claro, ahí en el libro están todos los datos, desde el presidente Mauricio Macri, que está al principio del libro, su familia, los integrantes de su gobierno, y muchos empresarios argentinos y muchos empresarios también vinculados con el gobierno anterior. Digo, los datos completos están en el libro y me parece que es interesante el libro para ir a buscarlo. Me interesa esa otra parte de cómo fue el proceso, eso que contabas vos, que muy pocos tuvieron acceso, de cómo eso se filtró, cómo se armó, que también lo contás en el libro. Sí, es por ahí la parte más divertida, ¿no? Claro. Porque por un lado es como estamos entrando en una etapa donde empieza a haber estas grandes guerras de información que se dan, donde estas megafiltraciones como los Panama Papers son como bombas atómicas, ¿no? Entonces, como por un lado aparece esto como una contestación justamente a los Wikileaks, claro, y a lo de Snowden, que había atacado mucho a Estados Unidos, ¿no? Y aparece una megafiltración
sobre el entorno, donde hay mucha información sobre el entorno del presidente de Rusia y el de China, ¿no? Pero lo que es más loco de todo es que si bien tenés esta dimensión geopolítica re interesante sobre cómo las guerras se pelean de esta manera y demás, hay un subtexto que es muy interesante, que el disparador de todo esto es justamente la Argentina, y eso es lo loco, que de repente los Panama Papers que dan la vuelta al mundo y que hacen renunciar a presidentes en distintos países y que forma parte de una guerra entre Estados Unidos y China y Rusia, por otro lado también es una batalla que tiene que ver con los mercados financieros de las offshore, ¿no? Y demás, pero todo se dispara con una pelea que tiene que ver con el fondo de Paul Singer, los fondos buitres MNL Capital, que querían hacerle juicio para encontrar las supuestas cuentas de Cristina Kirchner, que ellos estaban convencidos que estaban en este estudio panameño. Entonces, ese intento primero a través de vías legales y luego supuestamente a través de vías ilegales es lo que da origen a todos los Panama Papers, y ahí está explicado todo cómo desde el momento en que una fuente que se hace llamar John Doe, justamente un nombre típicamente norteamericano que quiere prácticamente decir ciudadano común, se comunica con un diario en Alemania, pero en realidad este diario hacía tiempo que venía formando parte de un equipo, de un consorcio de periodismo de investigación basado en Nueva York. Entonces, como una especie de despiste, por ahí aparece la pista por Alemania, pero al final los mismos dueños del estudio panameño que son hackeados dicen y responsabilizan por todo esto a esta pelea entre Argentina y los fondos buitres, y al mismo tiempo señalan la primera gota de información que les llega a los periodistas alemanes, justamente es información sobre Argentina, lo cual también es muy llamativo. Ahí va, esa es como el primer nombre de algún político implicado, es supuestamente el de Cristina Kirchner relacionado a estas cuentas, y desde ahí es donde este consorcio de periodistas le presta atención a esa información, claro. Porque hay que entender que lo que se filtra es un disco rígido, ponele, con 2,5 teras de información, que ahí hay recibos y demás, pero que es, a diferencia de estos Wikileaks, el laburo que vos hiciste antes, Santiago, donde había cables con información concreta que de última se transcribía, acá hay como mucha información y es como muy difícil encontrar qué es lo que está pasando adentro de esa información. Y bueno, porque una cosa son los diplomáticos, que son especialistas en contar y en ver, claro. Y otra cosa son estos financistas, que justamente son especialistas en ocultar y esconder. Claro. Por un lado es casi como una búsqueda del tesoro más divertida, por otro lado porque aparte te van a negar todo lo que vos no lo puedas demostrar en los papeles, te lo niegan, ¿no? Y por otro lado está el tema de que no es ilegal esto. Como tampoco es ilegal la esclavitud, ¿no? Pero son cosas que en algún momento empiezan a ser mal vistas, porque inclusive ahí en el libro contamos, ¿no? El costo que tiene para el país esto, ¿no? Claro. Que no es solamente un tema, digamos, que... Disculpame. Atendé, tranquilo. Llamada. No quiero ni atender, pero no sé cómo apagarlo. Estamos hablando con Santiago O'Donnell sobre el libro ArgenLeaks. Lo quería llevar a esto, que una vez que ese consorcio toma esta información, lo que hace, porque pasó también con los Wikileaks, es contactarse con distintos medios del mundo para difundir esa información y para trabajar sobre esa información. Y lo que cuenta Santiago en el libro es que acá quien fue contactado por ese consorcio fue Hugo Enconadamón, de La Nación, que estuvo trabajando mucho tiempo con eso, y que una vez que empieza a publicarlo, lo que, bueno, lo contás ahí en el libro también, Santiago, pero... como que no le creen, ¿viste? Claro. Y él necesita difundir un poco más, que un par de periodistas más lo tengan para realmente que digan qué es lo que había ahí, sobre todo la sospecha de que él injustamente lo acusaban de haber retenido información para beneficiar a Macri, cosa que de ninguna manera hizo el periodista ni el diario, sino que era información que estaba embargada a nivel mundial. Sigue sonando el teléfono de Santiago. Bueno, y dado esa situación, es donde vos entrás, Santiago, en este proceso y recibís el material, pero tenés como muy poco tiempo para analizarlo. No, bueno, eso fue al principio, ¿no?
ese fue el principio, cuando empezamos a sacar en página 12 algunas historias. Ya para el libro sí, tuve mucho más tiempo y encontré un montón de cosas que no había salido en ningún lado. Entre otras cosas, por ejemplo, una historia, la famosa ruta del dinero K, esta que había marcado el fiscal Campagnoli con las cuentas en Nevada pertenecientes a Lázaro Báez, que no son de la ruta del dinero K al final, sino que son de la ruta del dinero A, porque es como que todos la usan, tanto los K como los no K, como desde los dueños de Garbarino hasta un empresario de Techint, hasta el mismo Jorge Macri usa las mismas empresas que habían sido denunciadas como pertenecientes a Lázaro Báez, con lo cual es bastante interesante también esa historia, ¿no? Y un montón de, por ejemplo, futbolistas tienen todo un capítulo entero porque por alguna razón es uno de los vehículos preferidos para fugar divisas del país y lo que descubrí también es que es más difícil o inclusive hay más resistencia por parte de los empresarios que de los mismos políticos, ¿no? Es más fácil escribir o criticar a un político, es como que es casi como el funcionario público, es como el Estado bobo, qué sé yo, cualquiera puede decir algo, no pasa nada, pero cuando uno te das cuenta acá que te metes con el verdadero poder real cuando empezás a hablar de los grandes empresarios, ¿no? Ahí va. En el libro vos contás quiénes te quisieron contestar o quisieron dar declaraciones y quién no, pero ¿te pasó que, no sé, por estar investigando eso, te hayan, no sé, amedrentado, no sé, ¿es cierto tipo de cosas? Bueno, lo que pasa es que digamos que era más difícil contar las historias, por decirte, si vos ves, hay 3 grandes grupos mediáticos que están en la tapa del libro nombrados, ¿no? Por lo menos de sus dueños. Esos grupos no le dieron ningún espacio al libro, pese a que va primero en ventas, en investigación periodística desde que salió. Y así, bueno, también sabés que son avisadores importantes y demás, y por eso digo que a veces es mucho más fácil hablar de como pasó durante la cobertura, que hablaban todos de Messi o del mismo Macri o de Almodóvar o del príncipe no sé cuánto o el rey de no sé acá, que hablar de las grandes corporaciones que son las que usan el 90% de estos servicios, ¿no? Claro, y las que ponen las pautas después en los medios. Los bancos, por ejemplo, nosotros tenemos 2 capítulos de bancos, tenemos un capítulo de abogados, ¿no? Porque hay un montón de gente que está en la base de datos que de alguna manera no salió. Entonces, como decías vos, contando un poco que me habían dado a mí esta base de datos, me la habían confiado, de alguna manera yo sentía la responsabilidad de que había que mostrar todo, ¿no? Ahí va. Y bueno, y era divertido, pero las historias en realidad son divertidas, porque si la pones en el contexto, como el mismo estilo que hacíamos en Argent Leaks, de quién es el personaje o qué historia tiene en este tipo de operaciones financieras, terminan siendo como pequeñas viñetas, ¿no? O como alguien dijo, muchas veces es una de las mejores descripciones del macrismo, de la época que vivimos hoy, que Mercedes Marcó del Pont ha descrito como la financiarización de la economía, ¿no? Donde todo es financiero y lo productivo, y muchas veces la plata se hace y se pierde sin tener que producir nada. Ahí va, el libro se llama Argent Papers, los secretos de la Argentina offshore en los Panama Papers. Ahí en el libro pueden encontrar un montón de información, este laburo que estuvieron haciendo Santiago y Tomás Luquín, atando cabos de un lado a otro, porque, bueno, como lo contábamos al principio, hay una empresa creada con nombre de fantasía que controla a otra, que controla, bueno, y es como muy difícil seguirle la pista a veces. Sí, tal cual, es como decís vos, es un juego de mamusca, pero en realidad una vez que apareces en los Panama Papers ya es mucho más fácil encontrarle la punta del ovillo a todo ese juego, ¿no? Y sí, la verdad que a veces por lo menos es un tema que me parece del cual no se ha hablado mucho, pero está empezando a aparecer muchísimo por todos lados, ¿no? La responsabilidad de los empresarios, fíjate en Brasil con todo lo que pasa con el caso Odebrecht o Lavallato, ¿no? Y ahí una de las cosas que descubrimos es que en el paraíso no hay grietas, ¿viste? No es que son los K o los anti-K, ¿viste? Están todos los empresarios. Entonces, también así como por suerte estamos poniendo la mira en los políticos, estamos poniendo la mira en los funcionarios públicos, también hay que ponerlo en el sector privado, porque
si hay coimas es porque alguien las paga y porque alguien las cobra, ¿no? Y si hay irregularidades, del mismo modo, porque alguien las permite y porque otro le saca provecho. Ahí va, y de hecho lo cuentan ahí en el libro que el 97% de estas empresas en refugios offshore son todas que tienen que ver justamente con los privados, y hay como, bueno, un pequeño porcentaje, un 2-3% que tendría que ver con la supuesta corrupción gubernamental. No, viste, lo que vos decís, yo por eso siempre me paraba, porque lo que vos decís tenés razón, pero yo le ponía un asterisco, ¿no? Que decir, es muy complicado. En realidad, si te pones a entenderlo, es re simple, ¿no? De hecho, el libro es re fácil de leer. Sí. El tema es que ellos la hacen complicada, ¿viste? Pero es fácil entenderla una vez que le sacás la lógica, ¿viste? Vos lo que no querés hacer es pagar un mango de nada y no querés que tus socios minoritarios ni tus benefactores se enteren de nada de lo que haces, ¿viste? Entonces, estos paraísos te dan, por un lado, que no pagás impuestos en ningún lado, y por otro lado, que vos podés mover plata de una manera que no se entera casi nadie, que eso es lo que, plata y bienes, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que buscan en estos paraísos fiscales. Me parece que es un libro, viste, para pensar un poco qué clase de país queremos. Tal cual. Santiago, para ir cerrando, bueno, el libro lo tuvieron que terminar en un momento. ¿Vos seguís laburando con el tema? Ponele, en el libro está esto de Jorge Macri, que ahora lo de Jorge Macri, te digo que en el libro, si me preguntás a mí, el tema Jorge Macri y el de Grindetti también eran los dos que dejaban, digamos, abiertos más claramente, porque ahí, en el caso de Jorge Macri, estás hablando de propiedades que no declaró, y un préstamo que, de vuelta, que tiene que ver directamente con la ruta del dinero K. O sea, la misma denuncia que hicieron sobre estas empresas en Nevada, controlada por una empresa en las Islas Seychelles, bueno, una de estas empresas de Nevada, y utilizando los mismos escribanos, el estudio Damiani en Uruguay, no sé si esos futboleros del presidente de Peñarol y demás, como que esta es la misma famosa ruta del dinero K, son estas mismas personas que participan en un préstamo para justificar una compra de un inmueble que de otra manera no puede justificar el primo del presidente con sus ingresos, ¿no? Entonces, sí, todo eso está en el libro contado en bastante detalle. Santiago, te agradecemos por este rato. Los que se quieran introducir más en la temática pueden ir a buscar el libro, y qué bueno que se venda mucho. Gracias por este rato. No, muchísimas gracias por la entrevista. Abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Santiago O'Donnell, muy bueno, de Argent Papers. Sí. Es como un tema para meterse y bueno, y enterarse de cómo funcionan algunas cuestiones. ¿Te vas calentando cuando lo vas leyendo o vas entendiendo y decís, mirá, y entendés algo y de golpe te aparece una offshore también? Hay una parte que te vas enojando una vez que entendiste más o menos cómo, y después hay otro proceso que es cuando ves que son casi todos, que lo hablábamos con Claudio fuera del aire, que eso tampoco es justificación de nada, pero este también, este también. Hay un montón de nombres en la tapa. Sí, pero bueno, tiene que ver con las formas en que hacen negocio los empresarios en nuestro país, básicamente. Pero bueno, es un libro interesante para meterse y entender un poquito más de estos temas.